Un saludo tengan todos en esta mañana. Hoy estamos cursando por la porción 141 y el texto que hemos escogido en esta mañana para la charla de esta mañana lo vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 30 de los versos del 1 al 20. Y en una de las en la descripción de la porción de esta semana hubo un punto de la porción que se toca un tema interesante o que me llamó mucho a mí la atención porque trata algo sobre cómo luchar contra la apatía espiritual, lo cual me llamó mucho la atención. Esa lucha que nosotros tenemos todos, ¿no? Y lo primero, bueno, es, o sea, esa apatía espiritual, que esa, podemos, o sea, ponerle un nombre, pero bueno, es bueno describirlo porque hay en muchas ocasiones, muchos de nosotros puede sentir o tener alguna de esas cosas que muestra o cómo se manifiesta, por eso es bueno saber qué es, o sea, para poder diferenciar o la manera en la que eso se manifiesta, poder conocerlo, ¿no? Y cuando veía esto acerca de la apatía espiritual, es precisamente ese estado de insensibilidad o de desinterés o esa frialdad en la que muchas veces se encuentran o muchos de nosotros nos hemos encontrado hacia las cosas de Dios. O sea que eso afecta o va a afectar siempre el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, o sea, de la manera personal, y también va a afectar la conexión o sea, nuestra conexión con lo trascendiente, o sea, con Dios, ¿no? Y cuando digo esta conexión, eso también se extiende hacia el grupo, en este caso de la congregación, o sea, y se va a manifestar de muchas maneras, o sea, ya sea pérdida del entusiasmo por las cosas relacionadas con Dios, rutinas sin emoción, o sea, donde muchas veces se va a cumplir con prácticas, digamos, espirituales, ya sea por costumbre, pero, o sea, en lugar de hacerlo por convicción, lo van a hacer, o sea, de una forma de costumbre, ¿ves? Lo cual convierte esa práctica religiosa o esa rutina en algo sin propósito, o sea, algo vacío. También se puede manifestar en este caso con una especie de indiferencia o falta de motivación, ya sea para orar o relacionarte con Dios y con una comunidad de fe en la que usted se reúne o con quien usted se congrega. O sea, de esta manera hay muchas otras formas. Quise resaltar esta para tenerlo en cuenta, porque necesitamos, o sea, cada vez que damos nombre a algo, necesitamos poder tener un panorama, digamos, más amplio para poder entender, o sea, a qué se refiere esta apatía. Sé que muchos de ustedes o de nosotros pueden comprenderlo porque, bueno, en un momento dado nos sentimos así y, bueno, precisamente de eso se trata el tema que vamos a tocar hoy en la porción, porque eso, o sea, una vez que usted despierta y se da cuenta que está en ese estado de apatía espiritual, eso va a provocar algo. Bueno, muchos de nosotros provocó algo que es precisamente de lo que quiero hablar en esta mañana. Y el punto de ese artículo, cuando leía ese punto en la descripción de la porción, es eso precisamente que le estoy hablando, eso que dispara, eso que nosotros llamamos en inglés trigger, o sea, ese lever, esa palanca que activa un movimiento y que provoca ese despertar en la lucha en contra de esa apatía que mencionaba al principio. En Deuteronomio 15, en ese punto, mencionaba algo, o sea, nos lleva en esa descripción, nos manda al capítulo 30, el versículo 15 de Deuteronomio, que es la porción que vamos a utilizar también en esta mañana, porque allí explicaba en este caso el artículo, Dios da o nos llama más bien a un autoanálisis o a eso que provoca ese despertar de la apatía espiritual para elegir lo que conviene en la vida realmente. Y entonces en ese artículo se mencionaba un patrón de ayuda, en este caso era de 3 pasos, para lograr ese despertar. O sea, primero dejar de hacer lo que en la vida se sabe que estorba o que es aborrecido por Dios. Segundo era definir cómo cubrir lo mal hecho con acciones que Dios ha señalado como santa en sus mandamientos. Y tercero, no permitir el descuido de la vida devocional, personal en este caso, y en comunidad, como principal eslabón en esta cadena. O sea, estos 3 pasos es una ayuda que te da, o sea, que daba el autor, el Liber, una ayuda para poder salir de esa apatía.
Entonces, en ese autoanálisis, o ese momento de reflexión en la vida del creyente, eh, se va a convertir en algo bueno e importante y se recomienda hacerlo, o sea, más seguido, que se pueda hacerlo, o sea, que se pueda ver en la manera en la que uno lo repite todo el tiempo, y hemos hablado muchas veces nosotros de esto, ¿no? O sea, donde nosotros nos sentamos y hacemos ese autoanálisis no basado en lo que nosotros tenemos en mente, sino basado en lo que Dios dice que hay o no que hacer. O sea, el autoanálisis siempre va a ser basado no en nuestra propia opinión, sino basado en lo que Dios establece o en lo que Dios demanda de su pueblo. Porque si no, no tiene objetivo que nosotros no autoanalicemos. Y interesantemente, esto va a ser algo también que nos va a confirmar. Y cuando yo leía los capítulos, el capítulo anterior de esta porción, el capítulo 29, encontraba algo en el versículo 12 y 13 que me pareció también interesante, porque bueno, hablaba sobre la forma en la que nosotros entramos en ese pacto con Dios, y eso te confirma como pueblo suyo. O sea, en los versos 12 y 13 de Deuteronomio 29. Ese pacto, y vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante también, porque se relaciona en uno de los puntos que vamos a estar tratando. Y interesantemente, en la porción anterior, cuando el hermano William en su predicación hablaba de aquellos que se autoconsideraban pueblo de Dios, en su opinión, pero bueno, incumplían con lo que Dios establecía, y encima de todo esto se autopercibían bendecidos por pertenecer, entre comillas, al pueblo de Dios, ya sea de Dios ya sea por la línea sanguínea o por descendencia, pero su corazón estaba en otro lugar y no con lo establecido por Dios para esa nación. O sea, era lo que él trataba. Y son aquellos que iban a alcanzar, no las bendiciones, en este caso le iban a alcanzar esas maldiciones que están tratándose en este capítulo, que es lo que Moisés está diciéndole al pueblo. O sea, si hacen esto o si hacen eso, los caminos por los cuales iban a recorrer y qué era lo que iban a esperar, o sea, más adelante, cuáles eran las consecuencias, cuál era el desenlace que iban a tener. Por eso es la importancia de ese autoanálisis a la luz de lo que Dios exige cuando nos enfrentamos, en este caso, a lo que dice ese versículo 15 de Deuteronomio, que lo que dice, si bueno, aquí, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, en este caso a la derecha, y la muerte y el mal a la izquierda, o sea, hacia dónde lo lleva este camino, y lo que conlleva cada uno de esos caminos o la decisión de caminar por algunos de ellos. Con esto en mente del autoanálisis, según lo que exige Dios y lo que provoca ese trigger o ese lever, eso que hace disparar, ese accionar, estaremos viendo en la porción de Deuteronomios 30 un patrón que es condicionado ya sea para la restauración por un lado o para la destrucción por el otro, o sea, en dependencia del camino que usted decida tomar. O sea, cuando usted analiza todo esto a partir del versículo 15, que es bien importante, donde te dice, bueno, te muestro el camino del bien y el camino del mal, tú escoges por dónde quieres ir. Cuando te muestro el camino del bien, te digo hacia dónde lleva y cuáles son sus consecuencias. El camino del mal, hacia dónde lleva y cuáles son sus consecuencias. Y bueno, entonces, de parte de nosotros está escoger uno de ellos. Entonces, teniendo todo esto en mente, podemos ver un patrón, que es el que me interesa a nosotros en este caso, o a mí, que vamos a ver esa serie de pasos que nos van a llevar o a un lugar o al otro, en dependencia de la decisión que tomemos y cuál sea la dirección en la que nosotros caminemos. Siempre recordando que el análisis tiene que ser basado no en nuestra perspectiva, sino en la perspectiva de lo concreto, que es lo que Dios establece. O sea, no va a ser nuestro análisis personal basado en lo que yo pienso. Esto tenemos que tenerlo bien en cuenta. Es lo que Dios establece. Eso que muchas veces nosotros mencionamos como lo concreto, como lo que no se mueve, como esa base, que es lo que tenemos que es lo que Dios escribe, de Torah. Eso, ahí es donde está la base para poder hacer todo este análisis. Entonces, como a nosotros lo que nos interesa, a mí en este caso, yo hablo de todos nosotros, porque, bueno, una vez que nos reunimos como cristianos, como seguidores del Mesías, eso es lo que nos interesa a nosotros, escoger el camino que Él muestra hacia el bien o hacia la bendición. A nosotros nos interesa ese. Y para eso vamos a estar viendo algunos pasos de ese patrón que le hablaba condicionado para la restauración, que es lo que nos compete a nosotros, lo que nosotros queremos. ¿ves? Nosotros lo que queremos es eso,
es alinearnos con el plan de Dios para ser restaurados. Y el primer paso de ese patrón para la restauración que vemos en esta porción que hemos escogido para hoy por la mañana, lo encontramos en el versículo 1 de Deuteronomio 30, y es disponer el corazón para buscar a Dios. O sea, después de analizar los diferentes caminos, sus consecuencias y el final que acarrea, se escoge la vida y el bien, que es en ese caso alinearse con Dios y caminar en esa dirección. Y dice aquí Deuteronomios versículo 1 y 2 en este caso: y sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas palabras, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las aceptes en tu corazón, en medio de todos los gentiles a donde Adonai te haya esparcido, serás devuelto a Adonai tu Elohim y obedecerás su voz audible respecto a todo lo que yo te mando hoy, con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, una vez que estamos delante de estas dos cosas, lo que decía el versículo 15, ¿no? El bien y el mal, la bendición, la maldición, en ambos lados, ¿ve? ¿Cuál es la forma en la que nosotros reaccionamos con respecto a eso? O sea, hay dos formas. En este caso está mencionando, y vuelvo y le repito, a nosotros nos interesa esta, porque nosotros queremos alinear nuestra vida al plan de Dios, ¿ve? Por eso veía este patrón, que es el que nos interesa a nosotros, esos pasos a seguir. O sea, disponer el corazón para buscar a Dios es aceptar esa bendición o ese camino de vida para nosotros. Por eso le hablaba al principio de ese autoanálisis, o sea, eso que provoca ese accionar que te hace pensar, que te hace reflexionar y que provoca esa reacción en contra de esa apatía espiritual, o sea, ese letargo donde tú estás, ay, sí, no, pero... Entonces, cuando usted analiza eso y se da cuenta, dice, oye, ¿a dónde me lleva este camino? Estoy aquí como estancado. O sea, una vez que estás estancado, eso quiere decir que no estás avanzando, estás caminando, y cuando no estás avanzando, no estás caminando en la dirección que, o sea, en la dirección que tienes que ir. O sea, una vez que usted se para, no está avanzando. Entonces, bueno, lo que Dios nos está llamando aquí en este caso, y que lo que nos interesa a nosotros es caminar y avanzar en esa dirección, que bueno, que es la meta. En este caso es Dios, ¿ve? Por eso, eso es lo que nosotros decimos, lo que eso provoca en nuestro corazón, en nuestra mente, en lo que tú eres, ¿ves? Que nosotros nos dispongamos en la dirección en la que Dios está. O sea, es aquí donde comienza esa búsqueda, o esa manera en la que nosotros buscamos la sintonía con Dios. Eso es disponer nuestro corazón para buscar a Dios. Y lo interesante aquí es también cómo incluso en otras versiones se utilizan otros términos como volver, regresar o arrepentirse. Y todo esto responde al mismo término. En este caso es la palabra shub, o la raíz de la palabra shub, que es, bueno, en este caso se utiliza teshuvah. Nosotros estamos ya familiarizados con el término teshuvah, que es equivalente a arrepentirse, ¿eh? Esa forma en la que uno se arrepiente, pero no es el arrepentirse de, ay, lo hice y ya, no. El arrepentirse, cuando uno lo ve desde el hebreo, tiene un significado un poco más profundo, porque no es solamente, en este caso, el término teshuvah, lo que significa. Voy a explicarlo para aquellos que no estén familiarizados con el término. Es cuando usted se para, usted va por un camino, no importa cuando usted está caminando, y usted se para y busca, ok, ¿dónde está el camino que tengo que seguir? El camino en este caso es hacia Dios. ¿Dónde está Dios? Porque Dios es el centro, ¿ve? Es la meta. Usted buscó, Dios está por aquí, y usted dio la vuelta, o sea, va caminando a donde sea, pero no en la dirección en la que tiene que ir, que es Dios. Hacer teshuvah es, usted se para, se orienta, ok, Dios está por aquí, a ver, por aquí está la cámara, aquí donde hay que caminar. Y usted empieza a caminar en esa dirección. No importa si usted iba en esta dirección o en esta dirección, o si iba para atrás caminando. ¿Ve? El punto de hacer teshuvah es que usted se paró, dio la vuelta, se orientó según lo que dice Torah. Ok, Dios está por aquí, vamos a caminar en esa dirección. A eso es lo que está refiriéndose aquí en este versículo, donde dice disponer su corazón para buscar de Dios. O sea, es esa forma en la que usted se para y hace teshuvah. Se paró, se orientó. Es como cuando usted, por ejemplo, los que vivimos en Cuba, y tuve la oportunidad de tener un radio, muchos de ustedes van a entender lo que le estoy diciendo, y la señal estaba bien bajita. Usted quería oír un juego de pelota o una novela o música, y usted estaba tratando de sintonizar en un radio, una cosa
así grandota, que tenía las generaciones jóvenes. Muchos de ellos no van a entender esto porque, bueno, ahora está como todo mucho más fácil. Usted se sintoniza simplemente con poner un número, son digitales, usted lo busca y él escanea y hace el trabajo por usted. A nosotros nos tocó la parte difícil, que era tratar de sintonizar con una bolita y tenía como una rayita que indicaba una escala con números de frecuencia y demás. Entonces usted trataba de sintonizar esa emisora y a veces la señal estaba un poco floja y usted estaba con el radio y tratando de orientar la antena o los televisores, que pasaba igual, se perdía la señal, usted es una antena grandota, se subía en el techo y uno allá abajo en el televisor, sí, dale para la izquierda, ay, espérate, que ahí se ve un poco borroso, dale para el otro lado, ahí se ve mejor, hasta que usted lograba captar esa señal que era débil, pero usted lograba en esa prueba buscando, ¿ve? Usted lograba obtener una mejor calidad de la señal, o sea, la señal más fuerte que tú podías lograr captar con esa antena, y usted simplemente cuando lograba sintonizarlo, ya lo dejaba ahí, lo fijaba y podía disfrutar en este caso de el programa o lo que usted estuviera viendo, ¿no? O quisiera ver. Entonces, esa búsqueda de la sintonía es lo que nosotros estamos haciendo cuando hacemos Teshuvah. O sea, cuando hacemos Teshuvah es que usted se para y empieza a buscar. A ver, ¿dónde está? Empieza a sintonizar. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios que hay que hacer? Ok, alinea por aquí. Es por aquí el camino. Por aquí donde tenemos que caminar. Y es precisamente eso lo que nosotros hacemos. O sea, quiere decir que nosotros hemos analizado los caminos, que es lo que presenta el versículo 15 en este caso, dice que nosotros analizamos el camino del bien y la bendición, el camino del mal y la maldición, y a donde eso acarrea. Y se decidió, en este caso, tomar el camino de la vida y el bien, buscando la manera de sintonizar y de alinear nuestra vida, en este caso, y caminar en esa dirección. Y es que el ser humano, a pesar de su caída, está diseñado por Dios para disfrutar de la creación, de interactuar con Dios, que era lo bueno que pasó al principio, cuando la creación, cuando Dios creó todo. Dice, bueno, eso que Dios creó era lo bueno, para eso fue que fuimos diseñados. Lo que pasa es que con la caída nos perdimos la sintonía, ¿ves? Perdimos no encontrábamos la señal, se desconectó, la antena se rompió. Entonces, bueno, el ser humano está todo el tiempo así, pero está diseñado para eso, a pesar de estar que tiene la antena rota, por supuesto. Pero bueno, cuando uno, a través del Espíritu Santo, empieza a encontrar esa conexión y uno dispone, Dios envía a su Espíritu para que nos ayude con esa conexión, encontrar una mejor conexión, que es lo que nos va a nosotros a ayudar para mantenernos en esa dirección. O sea, nadie en la vida quiere que le vaya mal, todos de una manera o de otra quieren estar bien, solo que escogen o los patrones que utilizan para vivir en muchas ocasiones van a ser diferentes y en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, van a ser erróneos en el sentido de que cuando escogen mal, o sea, el único patrón que es el correcto es el que Dios nos da. Y aquí tenemos, por eso le presentaba ¿no? El patrón que nos lleva a una serie de pasos que nos lleva a la restauración, que es el que está tratando aquí en el capítulo 30 de Deuteronomio, cuando vemos y nos presenta esto del capítulo 15, el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Escoge uno a caminar y ahí te da una serie de pasos para seguir. Entonces, el segundo paso en este caso, de ese patrón para la restauración que vemos, está en Deuteronomio versículos 2 al 6. Y es que serás devuelto, obedecerás y serás restaurado. No importa, y aquí en el versículo vamos a estar viendo esto, no importa lo lejos, o sea, qué lejos usted esté caminando. Por eso le decía esto de la dirección, porque va relacionado con todo. Incluso pudiera estar usted caminando para atrás, ¿eh? Usted está caminando para atrás. Esto que provocó ese trigger, no sé cómo se dice esto en español, ¿no? Pero bueno, ese lever que provoca la acción para que usted salga de ese letardo espiritual y empiece de la vuelta, que es lo que es la palabra Teshuvah, es eso lo que provoca, ¿eh? Entonces, esto va a provocar que tú seas devuelto, o sea, que des la vuelta, que busque a Dios, que obedezca su mandamiento y entonces serás restaurado. O sea, va en ese orden. Dice aquí el versículo 2 al 6 de Deuteronomio 30. Serás devuelto a Adonai tu Elohim y obedecerás su voz audible respecto a todo lo que yo te mando hoy, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y Adonai
hará volver tu cautiverio y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde Adonai te haya esparcido. Aunque tus desterrados estén en el extremo de los cielos, desde allí te recogerá Adonai tu Elohim, y desde allí te tomará. Y Adonai tu Elohim te devolverá la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás. Y él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, ¿cuál es el objetivo? O sea, no importa lo lejos, y aquí, bueno, desde el extremo de los cielos, desde allá te va a devolver. O sea, no importa donde Dios te haya llevado, no importa en el lugar donde tú estés, cuán lejos tú estés de Dios, es lo que nos está diciendo esto aquí, ¿no? Ya aplicando esto a nosotros. No importa cuán perdida esté la persona en sus caminos, en sus mundos, en su imaginación, en la manera en la que vive, no importa cuán lejos esté de Dios. Dios siempre está al alcance y de allá te puede traer. ¿Ves? Lo único que tiene que pasar es que comience eso, que comience ese proceso. ¿Ves? Ese patrón tiene que comenzar. Una vez que ese trigger acciona, va a hacer una serie de cosas que usted dice, bueno, ok, necesito caminar en aquella dirección y hacia allá voy. Eso es entrar a ser parte del campamento de los santos, entrar dentro de la nación de Dios. Y por supuesto, todo lo que esto implica, en este caso es respetar las leyes, decretos y estatutos establecidos por su rey, que es el soberano. Y es lo que también en la porción pasada el hermano William trataba. El soberano es quien dice que se hace y que no. Él es el dueño de la nación. Él es quien creó esa nación. Es quien regaló a su pueblo la forma en la que ellos deben conducirse. Dice, bueno, se hace esto, esto no se hace. Se camina por aquí no se camina. Él es quien establece todo esto, porque él fue quien lo creó. Entonces, bueno, ¿qué nosotros tenemos que hacer? No es solamente venir y decir, ok, soy parte de la nación y no voy a cumplir con esto o voy a escoger con qué cumplir. No, cuando usted viene dentro de la nación de Dios y entra dentro de la nación de Dios, usted está aceptando, por eso le hablaba al principio, de ese contrato, de ese acuerdo entre esas dos partes, lo que le mencionaba, que estaba en el capítulo 29, versículos 12 y 13 de Deuteronomio, donde dice que, bueno, eso es lo que nos confirma como pueblo suyo, que nosotros entremos en pacto con Adonai. O sea, ¿qué es que entremos en ese pacto? Es esa forma en la que nosotros tenemos un acuerdo o firmamos ese contrato, para entrar dentro del pueblo de Dios. O sea, un pacto entre esas dos partes, Dios y nosotros, en ese caso. Eso es lo que implica no solamente recibir los beneficios, sino también las responsabilidades que implica tener o pertenecer a una nación, en este caso la nación de Dios. Y bueno, hay muchas personas, esto podemos verlo a través de muchas iglesias, ¿verdad? Muchas personas que disponen en su corazón o que quieren caminar en la dirección correcta, en este caso orientándose hacia Dios, pero cuando llega la hora de los mameyes, como decimos nosotros en cubano, bueno, en este caso en mi barrio, cuando llega la hora de la verdad, la hora de la decisión, no quieren asumir la responsabilidad de obedecer todo lo establecido por el rey o por el soberano de la nación y solo quieren los beneficios o algunas cosas, lo que a ellos les conviene, ¿ves? No quieren cumplir con todo lo que el soberano, el que diseñó la forma de la nación, no quieren cumplir con todo. Y entonces aquí es donde comienza el conflicto. No es solamente orientar nuestro corazón y ir en busca de Dios, sino también ser obediente a todo lo que Él nos da. O sea, recibir, porque muchas personas quieren ser parte de la nación de Dios en este caso, pero hay cosas como que le molestan. Cuando llegan a la Torah y empiezan a leer y dicen, no, pero ya esto yo no lo quiero. Y empiezan a buscarle justificaciones, no, porque esto no, porque esto sí, porque esto es viejo, porque esto Dios, ya Jesús lo abolió. No, o sea, si Él fue quien diseñó la constitución de esa nación, que es Torah, lo que se hace y lo que no, ¿quién eres tú para venir a decir esto sí o esto no? Aquí no se trata de hacer un amendment, como por ejemplo podemos ver en la forma en la que se gobierna en los países modernos, por ejemplo aquí en Estados Unidos,
que vemos que se han modificado algunas cosas en la Constitución. Aquí no entra ese arreglo. Aquí el quien puso la ley es el único que puede cambiarla. Y él es constante en sus caminos. O sea, Dios no cambia, Dios no varía. Cuando Dios da algo, él sabe por qué lo da. ¿Quiénes somos nosotros, que somos los que queremos entrar dentro de la nación de Israel, que somos los que queremos ser restaurados? ¿Quiénes somos nosotros para decir qué o no hacer? O sea, está de nuestra parte simplemente obedecer a lo que él estableció ya, porque el fin de todo esto es que nosotros vivamos. Es lo que dice aquí el versículo 6. Dice, y circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, todo lo que Dios estableció en la constitución de la nación que él creó, el fin ¿cuál es? Que nosotros vivamos. Entonces, si nosotros empezamos a rechazar algunas cosas, ya estamos cogiendo por un camino que no debemos ir. Nuestro deber no es solamente recibir las bendiciones o recibir todo el beneficio de lo que implica ser parte del pueblo de Dios o de la nación de Dios, sino también las responsabilidades, que es obedecer estatutos, decretos y leyes que su soberano impone o establece sobre la nación, sobre nosotros. Esa es la importancia. Y entonces, aquí, como les decía, hay muchos que disponen su corazón, pero no son capaces de dar ese otro paso, de obedecer. Se quedan ahí en la media. Por eso no pueden disfrutar de la restauración completa. Están ahí, en ese, voy, no voy, quiero caminar, quiero llegar, pero no llego. Hay algo que me estorba. ¿Ve? Entonces, ese autoanálisis, volvemos de nuevo al principio, te ayuda cuando tú empiezas, ok, estoy aquí, ¿qué estoy haciendo? Ok, necesito seguir, necesito aceptar esto, necesito obedecer, que es lo que dice, por eso es un patrón. Esos son los pasos que hay que seguir. ¿Ve? Por eso es que, le decía al principio, está condicionado por algunas cosas. No es que simplemente hago esto y ya soy parte, no. Hay una serie de pasos, porque no es arrepentirse. Hoy la iglesia moderna te habla mucho de sí, arrepentirse, pero nadie te explica qué es lo que realmente es arrepentirse. Pero muchos de ellos no te lo explican. Si no, te arrepientes y si tú haces la oración de fe, ya tú eres salvo. No, es que tiene implicaciones. No es, entrar en una nación no simplemente decir, ok, soy parte de esta nación. No, implica otras cosas. En este caso, primero, serás devuelto a Elohim, a Adonai tu Elohim, serás atraído hacia él, es cuando tú das la vuelta, hacer Teshuvah, cuando paras, empiezas a buscar, sintoniza, ok, aquí es donde quiero seguir. Luego tú obedeces la voz de Dios respecto a todo lo que en este caso Dios ha establecido, y lo que Moisés le estaba diciendo, bueno, esto es lo que se hace, esto es lo que no se hace. Y él dice que entonces hará volver tu cautiverio, tendrá de ti misericordia y volverá a recogerte de donde tú estés. O sea, el extremo más lejano. Te recogerá, te tomará, te traerá de vuelta y te dará a poseer la tierra que tus padres poseyeron. O sea, ¿qué es esto? Todo esto se resume en una cadena de eventos que va a resumirse en una plena restauración. O sea, donde Dios te trae a donde Él quería, o sea, lo que Él había diseñado. ¿Recuerdan el plan inicial de Dios? Que nosotros disfrutáramos de la creación y estemos en plena comunión con Él. Ese es el plan. Ahí es donde Dios quiere traerte. Por eso te dice, bueno, depende de ti, en este caso de esos pasos, de que nosotros cumplamos con cada uno de ellos para poder llegar a esa plena restauración. Si algo falla, simplemente no vamos a llegar allí. Estamos en el camino, estamos acercando, estamos recibiendo ciertos beneficios, pero a medida que nosotros avancemos, más cerca uno busca esa señal. O sea, usted orientó la señal, es como el teléfono. A mí me pasa mucho porque, por ejemplo, cuando ando a mí me gusta cazar y hay lugares donde no tiene antena, el teléfono se quedó sin señal y tiene una rayita y usted empieza a caminar, se alejó y se perdió la señal. Ok, sé que allí tenía y usted empieza a buscar la señal. Oh, aquí tengo señal, aquí tengo más cerca, entre más cerca usted se pone del emisor de señal, más fuerte es la señal, o sea, mejor es la conexión. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entre más nosotros nos acercamos, entre más entendemos de Él, entre más estudiamos, mejor obedecemos, mejor entendemos, más fuerte es la conexión, mejor es la sintonía. Por eso todo va una cosa detrás de la otra. Por eso les decía que es una cadena de eventos que se resume, o sea, el final del camino es esa plena restauración. Y es lo que Dios quiere desde el principio, desde Adán. Dios quiere restaurar al ser humano
de esa condición caída. Dice aquí el versículo 8, y tú volverás a escuchar la voz audible de Adonai y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. No es lo que usted quiera, no es lo que usted quiera escoger, es todo. Eso no lo digo yo. Esa es la parte que no todos quieren hacer. La de obedecer, la de someter su voluntad a Dios y obedecer sus mandamientos o todos sus mandamientos. Es un patrón. Serás devuelto, obedecerás y serás restaurado. Y eso no lo digo yo, eso no lo estoy inventando yo. Eso lo dice aquí. Versículo 8 de Deuteronomio 30 dice, y tú volverás a escuchar la voz de Dios y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Eso no lo inventó. Eso lo hizo ¿quién? El rey, el soberano, el dueño de la nación. Y es como, por ejemplo, como cuando tú aceptas la ciudadanía, en este caso, de un país. En este caso, por ejemplo, nosotros vivimos aquí en Estados Unidos y muchos de nosotros se han acogido o han tenido la oportunidad de hacerse ciudadanos de este gran país. Y con esto no solo aceptas o disfrutas de los derechos que te otorga el hecho de ser ciudadano, no existe tal cosa, simplemente obtener los beneficios, sino que también acepta cumplir con las leyes, responsabilidades de lo que ello implica, como en este caso cumplir con las leyes, pagar impuestos. Tú recibes la ciudadanía y te integras a la costumbre o a lo que está establecido por la ley de esa nación. O sea, tú obedeces la ley de la nación. Usted no llega aquí y vemos mucho caos en casos, por ejemplo, de mucho que voy a hablar de la gente de nosotros, de los cubanos, ¿ves? Y aunque pasa también con muchos de otras naciones, somalí, ruso, chino, hay gente que no quiere acogerse a las leyes establecidas de esta nación. Entonces llegan aquí y quieren cambiar no quieren cambiar su mentalidad, quieren cambiar lo establecido en el país. No quieren acogerse ni adaptarse a las leyes o las costumbres que tienen acá y quieren cambiar todo para que sea como era en sus países. Y no se trata de eso. ¿Ves? Hay que acogerse a lo establecido por el lugar donde tú has llegado. ¿Ves? Una nación que está establecida y el soberano puso sus leyes, usted está entrando dentro de ese pacto, usted está firmando un acuerdo donde va a pertenecer a esa nación. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Acogerse a las leyes de esa nación. Usted no puede empezar a traer lo que usted trae. No, si tú quieres quedarte allá, si tú quieres vivir como tú vivías, quédate allá. ¿Ves? Por eso que dice, pondrás por obra todos sus mandamientos. ¿Usted quiere ser parte de esta nación? Tiene que obedecer. ¿Ves? Tiene que venir y obedecer las leyes, estatutos y decretos que ese soberano de la nación ha establecido para pertenecer a esa nación. Si no quiere, usted puede coger el otro camino. O sea, aquí nadie está obligado a venir a obedecer. Usted no quiere obedecer, es su problema. No se lo recomiendo, por supuesto. Por eso le decía al principio, a nosotros lo que nos interesa es ese patrón o seguir esos pasos que llevan hacia la plena restauración, que es lo que Dios quiere. ¿Ves? Lo que Dios quiere para nosotros. El fin de lo que Dios quiere para nosotros es que nos vaya bien, la vida, la bendición. Por eso es que nosotros nos enfocamos en este camino. ¿Usted quiere irse? No hay problema. Es bueno que lo escuche para que cambie de opinión. Recuerden el autoanálisis. ¿Ves? Eso que va a disparar. Oh, ¿qué está pasando? ¿Por dónde voy? Por eso es la importancia de ese autoanálisis que en este caso se describía al principio en la porción, para salir de ese letardo, de esa apatía espiritual. Entonces, esto va a provocar, espera, ¿en qué camino estoy? ¿Hacia dónde voy? Busco la sintonía. Teshuvá, por aquí. Y voy a obedecer. Eso te va a llevar a esa plena restauración. El tercer paso de ese patrón para restauración que vemos en el capítulo 30 de Deuteronomio, lo encontramos en el versículo 9 y 10. Y es disfrutar de la plena restauración, de sus beneficios y sus responsabilidades, que es el resultado de haber escogido la vida y el bien, que emanan de la fuente inagotable que es Dios. O sea, es una cadena. Todo esto es una cadena. Y dice aquí, el versículo 9 y 10. Y Adonai tu Elohim te hará abundar en toda obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales y en el fruto de tu tierra, para bien tuyo, hasta el fin. Porque Adonai volverá a deleitarse en ti, tal como se deleitó en tus padres, porque habrás obedecido a la voz de Adonai tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos
escritos en el rollo de esta Torá, porque habrás vuelto a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, aquí vemos el fin y el porqué. O sea, esta es la cúspide o el final a donde usted llega, ¿ve? Que es la plena restauración, el disfrute de todos los beneficios y por supuesto las responsabilidades que ello implica también de disfrutar el ser parte de la nación de Israel, en este caso la nación de Dios, no simplemente la nación o el país de Israel, es pertenecer a la nación de Dios, a la nación de Israel, ese Israel espiritual, a esto que estamos haciendo, este es nuestro objetivo, pertenecer, estar allí. Entonces, bueno, este es el tercer paso, disfrutar de esa plena restauración, de sus beneficios y responsabilidades. Aceptar o escoger la vida, el bien, en este caso, la vida o el bien, no siempre es fácil. Esto implica compromiso, obediencia, dedicación. Es una forma de vida donde las decisiones pueden ser difíciles y complicadas, y con implicaciones también. Pero cuando se pone en la balanza, en este autoanálisis, que le daba al principio, es fácil llegar a la conclusión de que escoger ser fiel a Dios, la vida y el bien, tienen mejor beneficio. Cuando podemos ver todo esto que nos presenta el versículo 15 y lo ponemos en la balanza, dice, bueno, la bendición, la maldición, ¿quién quiere que le vaya mal? Nadie quiere que le vaya mal. Nadie quiere que tener problemas. Todo el mundo lo que quiere, porque el ser humano está diseñado para eso, para el disfrute de lo que Dios te da, esa comunión con Dios. Y entonces por eso es que es bueno, tú lo pones en la balanza y dices, bueno, esto pesa más. Sí, se pasa trabajo, cierto. Hay cosas a las que tengo que rechazar, sí. En ocasiones dice, bueno, el que no somos dignos de seguir a Dios si no somos capaces de crucificarnos nosotros mismos. O sea, aquí está una de las formas más difíciles, una de las decisiones más difíciles, que es rechazarse uno mismo. ¿Quiere algo más difícil que eso? Rechazarse. No solamente las cosas que usted quisiera hacer tal vez, es rechazarte tú mismo. ¿Ves? Si no, yo no sirvo, esto que yo no sirvo, por aquí dice, por aquí es que voy. Yo obedecer a Dios. Ese es el objetivo. ¿Ves? Eso es rechazarse, eso es cargar con nuestra cruz y seguir a Dios. Entonces dice aquí, sigue aquí el capítulo, el versículo 11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en los cielos para que digas, ¿quién subirá por nosotros los cielos y lo traerá y nos hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar y nos traerá para que lo digamos y lo cumplamos? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. He aquí, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Por cuanto hoy te mando que ames a Adonai tu Elohim, andando en sus caminos y guardando sus estatutos y decretos, a fin de que vivas y te multipliques, para que Adonai tu Elohim pueda bendecirte en la tierra a donde entras para poseerla. O sea, el fin, ¿cuál es? El disfrute, esa plena restauración, que tú vayas y poseas eso que Dios tiene preparado para ti. Pero es una serie de pasos para poder llegar ahí. Es como eso que llevamos ya un tiempo viviendo acá en Estados Unidos y ya nos hemos adaptado a la forma de vida acá. O sea, muchos nos hemos, le comentaba hace un rato, ¿no? Muchos nos hemos convertido en ciudadanos y disfrutamos en este caso, o disfrutan no solo de los beneficios que ofrece ser parte, en este caso de esta gran nación, como también ejercer las responsabilidades que conlleva ser ciudadano. O sea, y sentirse orgulloso de vivir y trabajar y servir en esta nación y ser parte de ella. O sea, por eso le decía, cuando entiendes por qué hay que pagar taxes, cómo funcionan las leyes, cómo funciona el sistema, entre otras cosas, entendemos que todo contribuye al beneficio de todo lo que integramos a esta gran nación, en este caso refiriéndonos a Estados Unidos. ¿Ves? Una vez que tú entiendes eso, hay algo aquí que comienza a funcionar. Dice, bueno, porque nadie aquí quiere pagar taxes. O sea, a mí no me gusta pagar taxes. ¿A quién le gusta pagar taxes? A nadie. Pero cuando usted entiende para qué funcionan los taxes, bueno, para qué en muchas ocasiones funcionan los taxes, porque bueno, no todo es bueno. Recuérdense que esto es una nación secular. En la nación de Dios sí todo es perfecto. Pero por ejemplo, estoy ejemplificando aquí lo que tiene que ver con la nación de Estados Unidos en este caso. Y la implicación que tiene el ser ciudadano. Una vez que usted entiende que los taxes se utilizan para arreglar calles,
para mantener edificios, hospitales, servicios, ayudar a personas que están en necesidad. Nosotros mismos cuando llegamos a este país nos sirvieron de beneficios que no necesitábamos, bueno, que sí necesitábamos, pero no habíamos trabajado por ello, es lo que me refiero. Nos sirven un beneficio, ¿por qué? Porque todos los que pertenecían a esta nación pagaban taxes y parte de ese dinero es para ayudar a personas que están en necesidad. O sea, una vez que usted empieza a entender esto y dice, bueno, sí, tiene sentido, a mí me ayudaron, bueno, vamos a ayudar a otras personas, a familias que están en desgracia, personas que tienen un problema determinado y el gobierno se encarga de ayudar. ¿Ve? Para eso, para muchas cosas se destinan. Entonces, cuando usted empieza a entender cómo funciona el sistema, usted está integrándose. Y a usted no le pesa hacerlo. Sí, claro. A veces se convierte en cosas y dice, bueno, Concho, ¿hasta cuándo? Y sigue aumentando. Pero bueno, eso es parte de la responsabilidad de ser ciudadano. Usted ahora no puede decir, no voy a pagar taxi. Y bueno, pruebe, deje de pagar taxi, para que usted vea lo que pasa. Un reto. Usted simplemente se va a meter en problemas. ¿Por qué? Porque es parte de lo establecido por esta nación a la que usted voluntariamente se está tratando de integrar. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? No, yo en Cuba no pagaba taxi. Aquí yo no voy a pagar taxi. Bueno, vete para Cuba, a ver dónde te va a ir mejor. Si aquí o en Cuba. Yo prefiero ser pobre aquí que no en Cuba. O incluso no, prefiero ser pobre aquí que no rico en Cuba, que no se paga taxi. Yo prefiero pagarlo aquí. ¿Por qué? Porque una vez que usted entiende el por qué se hace, el beneficio general de todas las personas, es hacia eso. Entonces, de la misma manera, es como pasa en este caso en la nación que Dios ha creado. O sea, todo lo que Dios diseñó, todas las cosas que Dios te dice, bueno, esto obedécelo, esto lo hace, esto no lo haga, porque es el bien para nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer, que a nosotros vivamos. El fin es que nosotros vivamos y nos multipliquemos, ¿ves? Para que Elohim te bendiga en la tierra donde tú entras para poseerla. O sea, esa plena restauración. Eso que Dios tiene preparado para ti, eso es lo que Él te quiere dar. Por eso que tenemos que seguir esta serie de pasos. Y el capítulo en este caso, bueno, aquí también otra cosa que es importante, el objetivo en este caso de Dios, por eso decía, no solamente el que nosotros recibamos todo esto y o sea, en este caso el bien, y eso, el fin de que nosotros vivamos, que disfrutemos de todo lo que Él nos ha dado. Entonces, en este caso, el capítulo cierra con una advertencia, algo a tener en cuenta para no fallar en este camino, o sea, algo para analizar, para que tengamos algo con que comparar y no nos relajemos mucho en el camino. Pero bueno, también el camino te relaja, pero bueno, en ese relajamiento puedes entrar de nuevo en esa apatía espiritual. No te relajes mucho. ¿Por qué? Porque hay peligros también en el camino. Y aquí también está esa advertencia y un consejo que está dando Moisés en este caso, de parte de Dios. Dice, pero si tu corazón se aparta, dice en el versículo 17, pero si tu corazón se aparta, de modo que no quieras escuchar y extraviado, te postras ante los ajenos, ante dioses ajenos, y les sirves, yo os protesto en este día que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais a pasar el Jordán para heredarla. Hoy mismo hago testificar contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí es donde viene el consejo. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Adonai tu Elohim, obedeciendo su voz audible y siéndole fiel, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días para habitar en la tierra que Adonai juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y a manera de conclusión, que nosotros dispongamos nuestro corazón en arrepentimiento genuino para buscar a Dios, o sea, Teshua, todo se resume en esa palabra, Teshua, que obedezcamos su voz y sus mandamientos y que podamos disfrutar de nuestra plena restauración y el beneficio de haber escogido la vida, la bendición y el ser fieles a Dios, ganando así la lucha contra la apatía espiritual de la que hablamos al principio. Que Dios los bendiga en esta mañana.